Holistic Prosperity Life, rompiendo cadenas. Muy buenas noches a todos, ya estamos en un Facebook Live, el segundo Facebook Live de Holistic Prosperity. Yo estoy muy contento, muy bien acompañado. Estamos todo el equipo de Holistic Prosperity aquí. Siempre hay quien tiene que dar la cara. Buenas noches, bienvenidos, es un gusto y un placer tenerlos aquí nuevamente. Gracias, Clau. Y tenemos a Nidia, que es nuestra directora de contenidos. Ella está encargada de manejar toda la estructura y supervisión. Esperemos que este Facebook Live también les agrade mucho. Tras bambalinas, tenemos a Ana Morales, que es nuestra directora de finanzas, pero además es nuestra coach aquí en todas las cuestiones de transmisiones, de quien nos echa la mano con volumen, muévete, la estás regando, etcétera. Y además vamos a escuchar su voz porque es quien nos va a hacer favor de pasarnos todos sus mensajes. Bienvenida. Hola, muy buenas noches, Clau, Nidia, Javi. Pues sí, les voy a ayudar, voy a estar pasándoles los mensajitos que lleguen a través de nuestro Facebook Live de hoy y de todos los jueves. Muchísimas gracias. Y finalmente nuestro director general, que está monitoreando, está revisando, está supervisando, él es el que nos da nuestros regletazos, etcétera. Bienvenido, Antonio Fernández, aquí está con nosotros. Pásale. Gracias, muy amable, buenas noches. Bienvenidos otra vez a su nuevo proyecto Holistic Prosperity. Bienvenido, gracias. Pues en esta ocasión vamos a hablar de un libro que es del doctor Miguel Ruiz, pero él toma una filosofía tolteca y la transmite a nuestra cultura, digamos, de una manera espectacular. Clau, ¿nos quieres dar una breve introducción acerca de este libro que es Los Cuatro Acuerdos? Claro que sí, Javier, esto es... primeramente, como tú dices, es un libro que está adaptado a nuestra cultura actual, ¿no? Porque definitivamente los toltecas pues son cultura mexicana, ¿no? Orgullosamente mexicana. Entonces este libro nos habla de 4 principios muy básicos para poder ser una persona feliz y hacer feliz tu entorno. Correcto. ¿No? Principios muy, muy sencillos que finalmente yo creo que tendríamos que tenerlo como libro de cabecera el día que decides formar una familia, ¿sí? El día que decides educar un hijo, el día que decides involucrar tu pensamiento en el actuar de alguien más. Total. ¿No? Porque es básico que los tengamos presentes, son, como tú dices, son conceptos muy, muy actuales. Yo creo que hoy en día más que nunca tendríamos que tenerlo como la Biblia, ¿no? O sea, digo, no hablamos de religión aquí, pero como un libro sagrado para poder decir, de aquí me agarro para poder ser feliz, hacer feliz, sumar, que esa es la idea, ¿no? Claro, en este momento. Claro. Y es, te repito, es extremadamente fácil de leer, de entender y de poner en práctica. Es un libro pequeñito, pero este libro pequeñito puede cambiar tu vida. Así de es. Verdad es impresionante. Yo me atrevo a decir que si seguimos estos 4 acuerdos, nuestra vida sería mucho más sencilla. Yo creo que lo traemos culturalmente. Hay muchas cosas que ya sabemos, ¿ok? Que además las hemos escuchado de muchos maestros, de muchas personas, ¿no? Pero esto está como dice Clau, de una manera tan sencilla de entender que no hay para dónde te equivoques. O sea, no es, es que yo había pensado que era por acá, pero era por este lado. No, o sea, está muy definido el caminito. Y si me permiten, antes de empezar, quisiera agradecer a quienes empezaron con nosotros la transmisión. ¿Hay alguien por ahí conectado o está? No, Pues veo un saludo de Patricia Ricio. Ok, Pati, buenas Gracias. noches. Sí, por el momento puedo ver eso, ¿no? No me deja ver quién más está, pero tenemos gente ahí. Seguramente tenemos personas ahí. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, ¿les parece que empecemos? Voy a leer el primero de los acuerdos, que es: sé impecable
con tus palabras. Nidia, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, en el libro nos habla de ser impecable como que no cometamos ningún pecado al hablar. Y un pecado no precisamente como nos los han pintado, sino más bien que no nos juzguemos a nosotros mismos. Y por supuesto tampoco a los demás, porque al no hacerlo nosotros, nos acostumbramos a no traspasar esas barreras de respeto, juzgando de mala forma a los demás, ¿no? Exactamente. Esa parte del pecado es muy interesante, porque como lo manejan los toltecas, pecado no es propiamente portarte mal y mal a la vista de Dios, no. Exacto. Es una afectación personal, o sea, aquí no hay religión de fondo, aquí es una situación personal. No te juzgues tú, y de esa manera te vas a acostumbrar a no juzgar a la gente. Pero además, un aspecto súper importante es, cada palabra tiene un significado. Y aquí en México, y en muchos lugares de Latinoamérica, estamos acostumbrados a los modismos y a transformar los significados de las palabras, o a dar por hecho que ciertas palabras significan ciertas cosas, ¿ok? Eso no lo podemos hacer. No podemos deformar el lenguaje, o el lenguaje de ahora, ¿no? El inclusivo o el incluyente. Qué manera de romperle el esquema al lenguaje, ¿no? La Real Academia de la Lengua, desde que Fox salió con su chiste de mexicanos y mexicanas, se declaró espérate, eso está mal hecho. O sea, no le enseñes a tu pueblo a ser ignorante, por favor, ¿no? Y le valió un pepino, o sea, de todos modos lo hizo, ¿no? Pero a raíz de ahí se vinieron una serie de cambios en el lenguaje supuestamente inclusivo, ¿no? En donde ya no es mexicanos, ahora ya, se los juro, al ratito va a ser mexicanes, ¿no? Porque el mexicanos implica que son hombres, ¿no? O sea, cosas muy absurdas, pero que sí se están metiendo en la cultura. Eso es un peligro, eso es un riesgo, porque vamos a caer en ese problema de no ser impecables. Y cuando hablamos de impecable, es di lo que tengas que decir con las palabras correctas, sin juzgar, ¿ok? Sin generar ninguna especie de juicio de ningún tipo, ¿no? Ni hacia tu colocutor o la persona con la que estás interactuando, ¿no? Ni hacia nadie externo con el que pudieras, de quien te estuvieras refiriendo o pudieras estarte refiriendo. ¿Estamos en lo correcto? Imagínate los lingüistas cómo tienen conflicto ahorita, ¿no? Con este tipo de situaciones. Cuando hablamos de ser impecable con las palabras, no es ser confrontado, es ser lo más claro posible, ¿no? Claro. Tienes que darte cuenta que tu juicio no te sirve de nada, ni propio, ni para que tú te juzgues, ni para que juzgues a los demás, ¿no? Correcto. Sin hablar, como tú decías, de ninguna religión ni nada, simple y sencillamente tienes que ser una persona de una sola pieza. Si no te gusta, dilo, pero dilo de la manera correcta, ¿no? Porque curiosamente ahorita de un acuerdo te ligas al otro inmediatamente, ¿no? Entonces, sí, cuando tú no dices las cosas de la manera correcta, caes en los dos grandes errores, ¿no? Primero, no ser impecable con tus palabras, y después hacer suposiciones, ¿no? Dar por hecho cosas, hacer suposiciones. O sea, creer que tú quién eres para sentir que tú estás pensando y asumiendo lo que la otra persona está diciendo, pensando o sintiendo. Sí, claro. ¿No? Entonces claro. Es tan importante este primer acuerdo, por eso los toltecas, al ser politeístas, excluyen a sus dioses para decir, tienes que ser concreto, tienes que ser honesto, tienes que ser de una sola pieza. Sincero, ¿no? Que tu palabra valga por lo que es y no por lo que quisiste, que quién sabe qué dijiste, que ¿no? Sí, Aquí Cantinflas viene a darle al traste con todo esto, sin embargo, es parte de la cultura mexicana, ¿no? Y desafortunadamente es una parte esencial de la cultura mexicana. O sea, hablamos de esa manera. Así es. Y yo recuerdo en la escuela nos enseñaban a hablar durante mucho tiempo sin decir nada. ¿Sí? O sea, sí, era una forma de desarrollar la creatividad, ¿no?
para que después le pusieras contenido. Claro que a esa segunda parte la mitad de los alumnos no asistieron, ¿no? Por favor. Se quedaron en la primera parte y aprendieron a hablar sin decir nada. Son políticos por... No, no es cierto. En su mayoría. En su No, no es mayoría cierto, ahora no es son... cierto, No, no es cierto. Concretos. No decimos nada. Así es. Y O sea, además, en especial la cultura latina tiende a hacer mucho eso, ¿no? O sea, Sí. y además te ofendes si llega alguien anglosajón, por ejemplo, y te dice, estás... Ay, ¿pero por qué? Porque nosotros somos muy dados a ser paternalistas, a abrazarnos, a hacer Sí. una serie de cosas que no funcionan en este primer acuerdo porque tienes que ser impecable al momento de decir tus cosas. O sea, que esto nos dice que tenemos que tener un filtro entre el cerebro y la boca. Tenemos Sin que duda. pensar antes de hablar, porque sobre discusiones decimos, sacamos todo lo que tenemos dentro, pero herimos. Estamos hiriendo, estamos juzgando, estamos maltratando a la persona. Fíjate qué interesante ese punto. Cuando nos enojamos, autojustificamos ese problema, ¿no? Mira, antes de que dejamos un saludo a Rosario Rosales, conociste a ella. Claro. Para Un Nidia besote. Elizabeth Acosta también, que nos está oyendo. Y un comentario de Patricia. Dice, lo malo es que cuando eres sincero te toman de prepotente o de otra cosa. Lo que pasa es que aquí hay un punto que yo siempre hago mucho hincapié. No se vale ser sincero, por muy sincero y honesto que seas, sin cuidar los sentimientos de la otra persona. ¿Ok? O sea, hay que ser diplomático, hay que saber decir las cosas. Hay momentos en los que no se puede y tienes que ser tajante, sí. Pero si estás, por ejemplo, con un familiar, con un hijo, con tu pareja, podrías ser tajante, pero eso te va a generar más problemas que beneficios. Entonces, hay que cuidar, hay que aprender a hablar y decir las cosas de manera sincera, sin agredir. Porque entonces, el escudarnos bajo el concepto, estoy siendo totalmente sincero, sí, pero le estás rompiendo el hocico y no se vale. O sea, hay que cuidar ese equilibrio. No sé tú qué Lo que opinas, pasa ¿no? es que, ¿sabes qué, Javier? Desafortunadamente no tenemos esa educación. No, hay que aprender. Entonces, después de que, digo, yo te lo puedo decir por experiencia propia, yo soy una persona tajante, claro que siempre me No, han no parado lo en que soy platiquen. norteña, ¿no? Y entonces en el norte pues se vale decirle mentadas de madre a todo el mundo y está perfecto, pero no todo el mundo está en la disposición de aceptarlo y como tú dices, tienes que ser contundente. Claro. Nosotros hemos trabajado mucho con estas situaciones real en tus apreciaciones cuando estás hablando desde el amor. Claro. Y no desde la carencia, desde la culpa o desde el dolor, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú logras esa situación, no sé si te acuerdas, nosotros somos ochenteros totalmente, ¿no? Digo, a excepción de la niña Nidia que está aquí, pero Bueno, sí, sí. en su mayoría somos ochenteros y 90, entonces... 2000. No, no es cierto. exacto, no, ni tanto, ¿eh? No, no tanto, no tanto. Pero ¿te acuerdas que te decían en esa época, pues miéntame la madre bonito y está padre, No hay ¿no? bronca. Pero no me digas mi vida enojada porque entonces ya no está padre. Exacto, ¿no? Entonces, exactamente. a ese punto tenemos que llegar. Cuando yo no estoy desde la carencia, desde la culpa, desde el miedo, desde el dolor, desde una energía de vibración, puedo ser contundente y te puedo decir que eres un estúpido, ¿verdad? Con todo el amor, y lo vas a entender con todo el amor, y lo vas a captar de esa manera. Nada más entender la palabra estúpido por sí misma agrede. O sea, Claro. tienes que buscar la manera de decirlo sin hacerlo directo. Por ¿Ok? supuesto. O sea, Darle otra connotación, lo esté gritando, porque la persona se lo gane, ¿no? O sea, Sí, sí, no. porque sí, a veces así es. Sin duda. Esa es la tarea. Encontrar la manera de prepararnos para ser impecables. Así O es. sea, no se vale el no sé cómo hacerlo, yo así soy. No se vale. No, sí tenemos Tenemos que ser que- honestos y Así. tenemos que decir las cosas que necesitamos decir. El chiste es cómo decirlas. Claro. Pasar ese filtro cerebral para poder decirlas bien. Y aquí viene algo bien importante que manejamos en nuestros cursos. Cómo pedirle al universo lo que queremos. Lo que necesitan. Y en las terapias, Nidia. O Sí, sea, también. yo siempre les digo a todas las personas que nos hacen el favor de estar con nosotros, ¿no? Date la pausa de los 3 segundos. Cuando le quieras mentar la madre a alguien,
cuenta hasta 3 y después te aseguro que ya no va a venir con esa intensidad o con esas Ya ganas no de tan molestar, fuerte, claro. de lastimar, ¿no? Entonces, y lo puedes hablar de otra manera, definitivamente. No, sin duda, sin duda. Sí. Tenemos otro saludo por aquí a Solecito, Sol Pineda. Ah, Dice, mira, buenas también. noches, Otro besote. felicidades. Hermosa. Excelente tema. Sí, es muy bonito este tema. Un besote, como siempre, ya saben, mi mamá, su mamá, ¿no? O sea, son las que no pueden faltar, ¿no? Por favor. Claro, si faltara, ¿no? Si faltan, tenemos problemas. Cerramos el negocio. O sea, así de fácil, ¿no? No, vamos por el segundo acuerdo. Estamos claros que hay muchísima más información, hay muchas otras cosas que se deben aprender y entender muy bien de esto, y para eso los invito a leer el libro. O sea, la idea de esto no es sustituir la lectura del libro, es darles una idea clara, pero no sustituible del contenido del libro para abrir ese apetito, esas ganas de leer, de interesarnos por crecer, por desarrollarnos nosotros a través de herramientas tan espectaculares como estas. Y no tienen que perder el tiempo, Javier, perdón que te interrumpa. Si no lo puedes leer, escúchalo. Claro, Hoy también en día hay audiolibros, porque Sí. hay muchas personas que dicen, es que no tengo tiempo. ¿Cómo no? Sí, claro. Ponte claro. tu audífono, ¿no? ¿De qué quieres que esté nutrido tu cerebro, tu espíritu, tu alma, tu energía? Este tipo de información es maravillosa y te puede ser muy útil. Total. Y bueno, ya habías anticipado el segundo acuerdo, ¿no? ¿Qué dice? El segundo acuerdo es no tomes nada personal. No tomes nada personal. Fíjese qué interesante. Todo lo contrario a lo que siempre hacemos. Todo lo contrario, ¿no? O sea, todo lo tomamos personal, ¿no? Si el policía de la esquina dice, pásale, dice, uy, ya me puso jeta. O sea, ¿yo qué hice como para que él me hablara de esa manera? Cuando el pobre hombre está a las 12 del día con pleno sol, un estrés de locura, saliendo a la escuela, cruzando el perro, la viejita del otro lado. ¿Cómo quieres que te hable? O sea, no es contigo, está tratando de hacer las cosas, ¿no? Y así como ese ejemplo, nos pasa con todo lo tomamos personal. No es así. Hay cosas que lo son cuando es un diálogo directo. Yo te estoy diciendo a ti específicamente algo. Eso es personal. Si no es personal, si no es contigo directamente y no te está diciendo, Javier, tú hiciste, tú dijiste, o tú tienes que, o tú no tienes que. Si no es directo, entonces no es personal. Ni siquiera una mala cara es personal, ni siquiera una expresión, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy claro, en la casa pues, es muy difícil que se nos, poder ocultar nuestras emociones, ¿no? Y yo creo que eso pasa en todos lados, por lo menos a nivel Latinoamérica somos muy expresivos, mucho. Y hay días en los que uno llega con cara de querer matar al perro a patadas, ¿no? Y quien te recibe lo siente personal, siente que es con él, ¿no? Y no, o sea, tú traes todo un rollo en tu cabeza totalmente distinto a lo que la otra persona está suponiendo. ¿Qué se puede hacer ahí, Clau? Ser impecable con las palabras. Por eso vienen ligadas las situaciones en este libro maravilloso. No te lo tomes personal. Si no escuchas tu nombre, no es contigo, ¿no? Exacto. O sea, no creas que tengo la obligación de adivinar cómo te sientes, o sea, cómo te vas a sentir para recibirme si yo vengo de un momento caótico en la calle o en el trabajo. Entonces, si no te digo, fulano, hay esta situación, no es contigo. Tómate la pausa de los 3 segundos. No, es maravilloso. Háblalo de la manera impecable que tienes que hablarlo. Total. Porque también llegas en un punto de caos como lo platicabas, Javi, y entonces, pues resulta que pues yo estoy en la casa esperándote, bien linda, y yo no sé que vienes hecho una porquería de la calle, Claro. ¿no? Y claro. entonces sí creo que es para mí, y es cuando te digo, es una maraña de cosas que Y se termina van en un agradando. pleitazo, Sí. simple y sencillamente porque te volaste un tope y se ponchó la llanta, Ándale. ¿no? ¿Sí? Sí, por eso, aunque digan tu nombre, no te lo tomes personal, porque si la persona viene enojada, media neurótica por el tráfico, por el calor, aunque te diga fulanito esto, no te lo tomes personal, eso es de la persona. Nosotros usamos una frase en las terapias que decimos, la gente hace cosas, no te hace cosas. Tú decides
si te afecta o no te afecta. Ujú. Claro. Porque depende también mucho cómo llegues para decir, hola, ¿cómo estás? O, hola. Ujú. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Tenemos... Sí, pero aquí tenemos otro saludo para Beto Martínez No, de Beto Martínez. y para Don Ok. Javi. Bien, saludos a los dos, muchas gracias Muchas por gracias. escucharnos. Javier Espinosa, por mera coincidencia, ¿no? Dicen que no hay indio que no sea vengativo, ¿no? Entonces mi papá me puso Javier, yo le puse Javier a mi hijo y así nos vamos consecutivamente. Haciendo suposiciones de que todo está bien, ¿ven? Es lo que se... No, ahí sí no hice la suposición de que estuviera bien, ahí sí no me importa si le gusta o no le gusta, a mi hijo, mira. es una imposición. Es el derecho de padre, mal hecho además, por cierto, ¿no? Pero es el derecho de padre de decidir sobre la vida de tu hijo, ¿no? Pero está bien, eso es una cultura bonita. Una costumbre. Costumbre. Usos y costumbres de los Eso Eso será latinos. tema de otro Sí, live. sí, ya veremos lazos por ahí que también tienen sí. mucho que ver con esto, ¿no? Pero no, un beso, un abrazo, gracias. Y bueno, este punto que tocas, Nidia, es cierto. A veces, aunque digan tu nombre, no tiene que ver contigo, la expresión, el sentimiento, todo lo que hay atrás. A lo mejor las palabras. Y, ojo, a lo mejor. Porque a No. veces ni eso, ¿no? Además hay gente muy envidiosa, ¿por qué no decirlo? Entonces van a llegar y te van a decir, ay, te ves repuestito, subiste unos kilitos. Hace 20 kilos que no nos vemos, ¿no? Exactamente. Sí. Pero es que trae un coraje contra ti y no tienes por qué recibirlo. Si tú no lo recibes, es como cuando llegan y te van a dar un regalo. Si yo llego y te doy una canasta de basura y no me la recibes, finalmente me la voy a quedar yo. Ujú. No va a ser tuya, va a seguir siendo mía. Total. Entonces, eso hay que hacer con las demás personas. Sí. No me interesa, no recibo tu comentario, Te lo te llevas. lo llevas. No lo tomo personal. Es tu asunto, tu problema y yo sigo muy feliz con mis 4 acuerdos. Es difícil, no estamos hablando de que sea fácil llevarlos a cabo, es fácil de entender, no es tan sencillo llevarlos a cabo, pero sí vale la pena hacerlo, o disciplinar nuestra mente para llevar a cabo estos acuerdos y muchas otras cosas que ya iremos viendo a lo largo de los lives y de los cursos y de las terapias que tenemos en Holistic Prosperity. Todo tiene el objetivo de tener una vida feliz, ¿okay? De vivir una vida más plena, de poder compartir con la familia, con la sociedad, con los amigos, una relación más sana, ¿no? Ese es el objetivo de todo lo que hacemos. Esto que dijiste es maravilloso, Javier. Tenemos que vivir una existencia sana y plena, Exacto. no feliz, Sí, bueno. ¿no? Porque la sanidad y felicidad la es- plenitud te lleva a esos momentos Ujú. de felicidad donde puedes apreciar y después continuar, porque evidentemente todas las dificultades que se nos presentan, si nos apegamos a estos 4 acuerdos, como tú dices, aquietas la mente, los pones en práctica y te apegas a ellos, esos momentos de felicidad van a ser cada vez más continuos y por ende también la gente que te rodea empieza a hacer las mismas acciones. Claro. Ya hablaremos de las leyes mentales, ¿no? Pero hay una ley que es la ley de la correspondencia, Así es. ¿no? Y tú reflejas todo lo que traes acá. Y cuando tú traes cosas negativas acá, lo reflejas en la otra persona. ¿Y qué es lo que te molesta de la otra persona? Pues lo que te molesta de ti, Claro. ¿no? O sea, cuando tú corriges eso, te das cuenta que no era la otra persona lo corrige por ende, ¿no? O sea, hay esa correspondencia energética, esa correspondencia de muchas naturalezas, ¿no? Hasta a nivel verbal, es inmediata. Cuando tú vas por la calle y saludas a la gente, aunque no la conozcas, buenas tardes, buenos días, la gente te responde de manera automática y además, si tú lo haces de manera seria, te responde serio. Pero si lo haces alegre, hasta le cambias el día, por Dios. Y no sabes, exactamente, no sabes si la otra persona trae una problemática terrible y con tu sonrisa, con tu simple sonrisa, ni siquiera tienes que hablarle a veces, le cambiaste la estructura mental en ese Sí. momento, ¿no? Entonces cuando eres impecable con tus acciones, con tus palabras y no te tomas nada personal, fluyes de una manera, tu día fluye de una manera impresionante, ¿no? Ahorita ponían el ejemplo de que llegas a casa y estás caótico y
no te lo tomes personal, como dice Nidia, aunque escuches tu nombre, porque además, si tu pareja, tu hijo, tu papá, tu mamá llegan y se vacían contigo, quiere decir que tú eres esa persona de confianza Que necesitan que en ese momento. necesitan en ese momento, ¿no? Ujú. Entonces, si tú no haces, no te haces arañas en la cabeza, en ese momento nada más sirves de receptáculo y lo tiras, lo dejas Ujú. ir, ¿no? Que pase. Que pase y se acabó el asunto. Y ya después lo hablas con más calma. Claro. Siempre hay momentos propicios o más propicios para el diálogo y momentos más propicios para el pleito. ¿Ok? Hay que tener cuidado y tratar de manejar los asuntos delicados en los momentos más propicios para el diálogo, no para el pleito, ¿no? O sea, se pueden identificar, y de hecho lo sabemos de fondo. Hay momentos en que dices, si este me lanza lo que sea, aquí es donde desquito En este todo mi día. momento no tengo ganas de ser tolerante. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿no? para pelear se necesitan dos. Sí, y si el otro llega así de encendido y tú ya estás así, esta flama se la pasa, si al rato él está así, y se vuelve un incendio brutal que no puedes controlar, termina a veces en tragedia, ¿no? Así Entonces hay es. que cuidar esa parte. El tercer acuerdo es mi favorito, ¿ok? O sea, este acuerdo es ley de vida. O sea, no hagas suposiciones. No des por hecho nada, no supongas nada, asegúrate, nada te cuesta. O sea, nada te cuesta asegurarte. Si quiso decir, ay, es que me quiso decir que estaba gordo, pues estás gordo, hermano, pero no creo que te haya querido decir directamente, porque no mejor te aseguras, ¿no? Y te quitas la bronca mental. Esto a ti te libera todas las cargas mentales que te puedas imaginar. Perdóname, ni ibas a comentar. Sí, las suposiciones son las que generan el 99% de los problemas en cualquier relación, sea amorosa, de amistad, de lo que sea. Sí. En cualquier problema es por las suposiciones que nos vivimos haciendo, las películas mentales. de que y ya se fue y hizo y dijo, y por eso se hacen los chismes también, o sea, Claro, platicas acá y suponen, entonces la platicó allá la suposición, y bueno, ya cuando termina el círculo, ya dijeron todo lo que supusieron, menos lo que realmente pasó. Si alguna vez has jugado teléfono descompuesto, te das cuenta que aunque digas la verdad absoluta de la manera más pulcra, cuando pasa 5 personas, es radicalmente distinta. Radicalmente Sí, distinta. ahora en una plática, pues es lo que me dijeron más lo que supuse. Exacto. Yo ya te lo platiqué, tú se lo platicas a Claudia, lo que te dije más lo que supuse, más lo que tú supusiste. Exacto. Entonces ya cuando acaba esto es... Una locura. Ahora imagínense que la persona no lo dijo cuidando sus palabras, ¿ok? Que además de eso, que nos vamos a topar toda la vida y todo el tiempo con eso. La gente, no todos tienen el libro de los 4 acuerdos, y además a muchos, aunque lo tengan, no les importa, ¿no? Te dicen las cosas como suponen que tú les debes entender, y tú entiendes el mensaje que te llegó, pero no siempre es el mensaje que te mandaron, ¿no? Si además de eso le metes suposiciones, no, pues, Y te lo tomas personal. no, es una locura. Pues entonces ya estás así como que para el manicomio, ¿no? Si yo siempre he dicho que en una Es situación cachetado. siempre existe mi punto de vista, tu punto de vista y lo que realmente Y es sucedió, real. Ujú. ¿no? Porque todos tenemos una opinión. Y si no eres impecable con tus palabras, entonces ya tienes un juicio, Exacto. ¿no? Y si además te lo tomas personal, estás perdido, mi hermano. O sea, no hay forma de que salgas bien librado de ninguna situación. Y si supones que detrás de las palabras además había otras cosas, bueno, no, estamos de locura. Estamos de verdad perdidos, esa es la palabra, estamos perdidos, ¿no? Hay muchos puntos dentro de este no supongas, no des por hecho, que son muy interesantes. En todos los diálogos, se los juro, a todos nos pasa, porque además, por mucho que hayamos leído el libro una, otra y otra vez, porque no basta una vez para entender todo lo que trae de fondo esta maravilla del libro, lo lees una, otra vez, pues somos seres humanos, tenemos emociones que nos rebasan, tenemos días más malos que otros, ¿no? Y rompemos estos acuerdos los hacemos con nosotros, ¿no? Pero los rompemos. Y de repente estamos en una comunicación, un diálogo del tipo que sea, pero es muy común con la pareja.
porque hay la confianza máxima, el mayor nivel de confianza, ¿no? Y empieza una frase y tú ya diste por hecho todo el mensaje. ¿Okay? Es que el día de ayer, ya sé, me vas a reclamar que, espérate, o sea, todavía no termino, apenas dije el día de ayer y tú ya diste por hecho todo, entonces platícame qué era lo que yo te iba a decir, ¿no? A todos nos pasa, o sea, eso es invariable, ¿no? Eso genera los divorcios, pero infalible. Y hoy en día, en donde los niveles de tolerancia son así, ¿no? Los errores que cometemos son así, si no cuidamos estas cosas, ¿a dónde va a ir la sociedad? ¿A dónde van a ir estos jóvenes? También los adultos, pero bueno, los adultos de alguna manera ya nos tropezamos, nos caímos, caminamos, como sea, ahí la llevamos, pero los jóvenes que están empezando, ¿a dónde van a ir a parar? O sea, ¿qué es lo que van a hacer de su vida, de la vida, de sus sueños, de sus búsquedas? De su entorno. De Además, todo hoy en día lo que los es rodea. complicadísimo porque ahorita con la tecnología tú mandas un mensaje y definitivamente tu receptor lee lo que quiere leer conforme su estado de ánimo, Total. sus situaciones que están viviendo, lo que sea. Entonces, de repente dices, yo no te quise decir eso, ¿no? Como supusieron que lo escribiste. Ajá, y además pues lo tomaban personal porque iba dirigido a ellos, ¿no? Entonces, y no fui Exacto. impecable con lo que quería decir, pues que te amarren, porque tienes una broncota encima, ¿no? Ahorita Javier decía los problemas de pareja. Desafortunadamente esto que comenta Javier, digo, es todo un caballero, no lo quiso decir, pero nos pasa en el 99% a las mujeres, ¿no? No quise decir, ojo, yo no... No, yo sí lo estoy diciendo porque digo, soy impecable con mis palabras. Entonces, y es cierto, ¿no? De repente te dicen, es que el día de ayer y tú te sueltas con tus demonios. Nada más te iba a decir el día de ayer, no me contestaron en la oficina. Sí, sí, Y sí. tú ya sacaste todos tus diablos, Ya tus me salió un demonios, todas granito, tus sí. tragedias, o sea, y se te queda viendo tu pareja como diciendo, ¿es en serio? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y encima de todo no me entiendes, ¿no? O sea, pues no, porque todo el embrollo lo traes tú. ¿Sí? ¿No? Definitivamente tenemos que conectar, como dice Nidia, el cerebro con la boca, para que en ese momento puedas dar el mensaje correcto a la persona correcta, de la manera correcta. Totalmente de acuerdo. Vamos al último acuerdo, Nidia. Haz siempre lo máximo que puedas. No te quedes con el y si hubiera hecho Uy, esto, sí. y si hubiera mejorado en esto, es lo peor que nos puede pasar. El hubiera, Fíjate que Yo lo digo muy tenemos, feo. si el hubiera, no existe, sí existe, ya está el hubiera Rodríguez, Sí, sí, ¿no? sí, Y pero- es suficiente, no necesitamos Por más el hubieras, ¿no? favor. Si nosotros entendemos esto, este punto es clave. ¿Qué sucede cuando tenemos 10 días para entregar un trabajo de la escuela? Vamos a suponer estudiantes. Tenemos 10 días para terminar un trabajo y sabemos que tenemos una capacidad racional suficiente como para terminarlo en 6 horas. En lugar de hacerlo 9 días antes de entregar y asegurarnos de que esté hecho, el último día nos da tiempo. Pero ¿qué sucede si ese último día tuviste alguna contingencia y se te fueron esas 6 horas? Ya no lo hiciste. Teniendo la capacidad, teniendo el tiempo, la posibilidad, teniendo los medios, los recursos, la intención, las ganas, hasta la emoción, no lo hiciste. Procrastinar o posponer las cosas que tenemos que hacer siempre nos lleva a un riesgo, a vivir constantemente en el riesgo de fallar. Y entonces estamos fallando con este acuerdo. ¿Okay? Si nosotros tenemos la posibilidad hoy de hacer lo que se requiere, hay que hacerlo hoy. No es, híjole, no, ya se hizo, ya metí el coche, ya mejor vamos mañana. No, saca el coche, vas, haces lo que tienes que hacer y vuelves a meterlo, punto. O sea, no hay una razón de fondo, la mayor parte de las veces, como para no dar tu máximo esfuerzo. No la hay. Claro, si un día estás enfermo, te pegó el COVID y estás que no te puedes ni levantar, es muy entendible, pero eso cada cuando nos pasa. No es común. O a la mayoría de la gente, para la mayoría de la gente no es común. Sin embargo, lo otro sí.
El posponer sí es común, infortunadamente. ¿Tenemos un mensaje? Sí, yo creo que era con el acuerdo anterior, Ujú. Cintia Díaz, creo que es tu hija, Ujú. pone, jajaja, me están leyendo el diario. Sí, es que O no es sea, a ella, pues es a todos. Es a todos, Todos nos es leímos la impresionante cartilla, ¿no? la manera en la que estos 4 acuerdos que son tan sencillos se van enlazados uno con el otro. No puedes hacer uno sin hacer el otro, ¿no? Entonces es la importancia de invitarlos a que lean el libro, de invitarlos a que se den cuenta que puede ser mucho más sencilla tu vida. Ahorita que les ponías esos ejemplos, el no hacerlo en tiempo y forma te lleva a un nivel de frustración. La frustración te da enojo. Y el enojo te pone en un plano de no satisfacción, ¿no? Entonces Sí, te claro. tiene mal y empiezas a buscar culpables, porque además somos muy dados a buscar culpables, ¿no? O sea, Sí, yo no lo hice porque yo no quise, porque yo tomé la decisión, pero Nidia tuvo la culpa porque no me habló por teléfono y me recordó, ¿no? Entonces, sí, sí. Hay un capítulo, no sé si ustedes ya vieron la serie de How I Met Your Mother, ¿cómo conocí a tu madre? Hay un capítulo en el que tienen que ir el personaje principal y la Ujú. novia a San Francisco, ¿no? Y llegan tarde al aeropuerto y pierden el vuelo, ¿no? Y entonces empiezan a definir quién tuvo la culpa. La culpa la tuvo fulanito porque si no hubiera pasado esto, entonces no hubiera hecho, no, pero es que antes de eso fulanito hizo esto que afectó esto y si él no hubiera hecho esto, él no hubiera hecho esto y esto no hubiera pasado. No, pero es que antes de eso, y es una cadena impresionante y chistosísima, además es uno de los capítulos más chistosos de la Aquí de- donde de cada la serie, quien se ¿no? tiene que ser responsable de su parte. De su propia parte. Al final la conclusión está muy interesante porque él termina diciendo, no, definitivamente la culpa es mía. O sea, ya busqué todos los culpables posibles y no, yo soy el culpable, punto, ¿no? Y mira que se aventaron toda la posibilidad, la gama de posibilidades y con argumentos muy buenos de por qué el otro era el culpable y termina diciendo, no, la verdad es que fui yo, punto. Si nosotros nos brincamos todo ese capítulo, toda esa argumentación y somos sinceros con nosotros mismos y asumimos la responsabilidad, no la culpa no sirve de nada. La responsabilidad de nuestros actos previos al fallo, nuestra vida va a ser mucho más efectiva. Perdóname. Dice por acá Rosario, ¿y qué dicen de las actitudes, el lenguaje no verbal? Es lenguaje finalmente. Además de las palabras, es importante, por supuesto, definitivamente, manejar un lenguaje corporal adecuado. Sin embargo, ahí es donde entra la parte del no des por hecho, la parte de no te lo tomes personal, ¿sí me explico? O sea, si la otra persona tiene un lenguaje corporal fuerte, agresivo, está en ti quiso decir X o Y con la mirada o con un gesto, con la mano. eso ¿no? es imprescindible. Fíjate que yo, por ejemplo, otra vez, ¿no? Voy a hablar en mi experiencia propia. Yo soy una mujer muy grande, ¿no? Grande 80, por ejemplo. Entonces, tierna no soy, definitivamente. Mi estructura ósea no me lo permite. Di clases, entonces, el hecho, cuando vi a mis chaparros de preparatorianos, ya no niños, cuando me vieron entrar, yo creo que vieron al diablo, ¿no? O sea, me quedaba viendo así como diciendo, no, no es cierto. Entonces, y solamente era yo, ni siquiera les había dicho buenos días. Digo, aquí Nidia, por ejemplo, que es una mujer, su voz es tierna y de repente es un demonio de Tasmania cuando está molesta, ¿no? Cuidado. Entonces, tenemos que ver el trasfondo de quién está diciéndonos, ¿no? Quién está hablando. Claro que si llego y te me quedo viendo con una cara de te vas y mi expresión corporal es totalmente cerrada, ¿no? O sea, pues Bien la bronca cerrada. seguro, pero pregunta, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera es así. No des por hecho. No lo des por hecho, no hagas la suposición de que es contigo. Sí, sí, total. Es muy difícil deslindarnos de la emoción. Pero para estos acuerdos, ¿ok? Para cumplir los acuerdos, tenemos que aprender a deslindarnos de las emociones. Por lo menos de las emociones instantáneas, momentáneas. Lo que dice Clau es indispensable. 3 segundos. Hace muchos años había el cuenta hasta 10, ¿te acuerdas? Y era de verdad
sabiduría máxima en ese tenor de lo que quería evitar el comercial, ¿no? Que era la discusión intrafamiliar, ¿no? Es cierto, tú cuentas 3 segundos, 4 segundos, y ya se pasó el punto del coraje, ebullición. de ebullición, exacto. Ya pasas el filtro. Claro, claro, claro. Entonces, si aprendemos a manejar las emociones, podemos cumplir estos 4 acuerdos de una manera muy natural. Si aprendemos a controlar los pensamientos, podemos manejar las emociones. Si podemos manejar las emociones, podemos manejar los acuerdos. Entonces, todo tiene una proyección de cómo hacerlo. No es simplemente que te digamos, tienes que hacer esto para vivir mejor. Pues está padre, ¿no? O sea, cómo no se me había ocurrido. Pero no es así. Hay todo un proceso que podemos apoyarte paso a paso. Podemos acompañarte paso a paso a llevar a cabo desde tus pensamientos, desde el control de tus pensamientos, al control de tus emociones, para que tus acciones te lleven a donde quieres. ¿Ok? Ese es el objetivo de Holistic Prosperity. Tener una visión clara de qué es lo que quieres te da un primer paso, que a veces ni siquiera eso tenemos. Una visión clara de qué queremos. ¿Okay? Porque de verdad yo luego he recibido gente que viene con todas las broncas, ¿no? Y digo, bueno, ok, ¿y qué es lo que buscas? No O sea, sé. ¿cuál es el objetivo de esto? De No esto tener que- broncas. Ni siquiera eso, o sea, no sé. ¿Y cómo quieres llegar a algún punto si no sabes qué punto? Es como si te subes a un taxi, ¿no? Y te pregunta el taxista, ¿para dónde va? No sé. Ay, tú dale. O sea, ¿cómo tú dale? O sea, por lo menos dime cuánto presupuesto traes, ¿no? O sea, si no sabes a dónde vas, ni te muevas, ya llegaste. Y si no te mueves, tampoco va a haber cambio. No lo va a haber, te vas a quedar estancado. Entonces sí es muy importante dar los pasos correctos, entender las circunstancias para poder dar los pasos correctos. ¿A dónde quiero llegar? Y luego, ¿qué debo hacer para quitar los obstáculos del camino? Y el procedimiento es así de sencillo. Tus pensamientos controlan tus emociones y tus emociones guían tus acciones correctamente si las emociones son las correctas. Si ya tienes un plan de acción, si ya sabes a dónde quieres ir, tus pensamientos están equilibrados correctamente, positivamente, estos manejan tus emociones de una manera positiva y apropiada, y los pasos que das o las acciones que vas llevando a cabo van en la ruta que quieres, es una garantía que vas a llegar. Pero si no, es una garantía que no vas a llegar, ¿no? Entonces, yo los invito a que nos conozcan un poquito más, a que le den like a la página. Ahí estamos publicando frases, cosillas, los lives, todos los jueves a las 8 de la noche tenemos los lives, ¿no? Vamos a tocar temas muy, muy diversos. El próximo es de leyes mentales, tocando el primer paso de estos que les estoy comentando, ¿no? El primer curso es leyes mentales. ¿Cuáles son las leyes mentales? Todos sabemos que la mente controla todo, todos lo hemos escuchado por lo menos, ¿no? Pero entender por qué y cómo utilizar ese poder de la mente en nuestro favor es importante. Y eso es parte de nuestro arranque del proceso de desarrollo de Holistic Prosperity, ¿no? No sé si quieras comentar algo más. Claro que sí. Si ustedes tienen algún tema de que quieren que nosotros hablemos, les expliquemos, lo expongamos, también háganlo saber, por favor. Para nosotros es muy importante e interesante la retroalimentación que nos puedan dar. Hoy en día, como le decía yo en el live pasado, estamos saturados de situaciones holísticas, maravillosas, mágicas, y esto no es magia, es un proceso, como dice Javier. Hay que trabajar, hay que reconocernos y trabajar en nosotros mismos para poder llegar a donde queremos, ¿no? Y se puede, claro que se puede. Por supuesto. Es muy gratificante cuando volteas y dices,
pues sí, no era tan difícil, ¿no? O sea, al final todo te lo pintan o como magia o imposible. Ujú. Y nosotros aquí en Holistic Prosperity deseamos que encuentres el equilibrio para hacerlo. No hacemos magia y no te Total. decimos que el camino está lleno de piedras. Simplemente te guiamos y te llevamos de la mano para que puedas ser una persona plena. Totalmente, total. Nidia. Pues agradecerles que hayan estado con nosotros, y nuestra finalidad realmente es que vivan una vida feliz, plena, como nos dice Claudia, de la manera correcta, Ujú. de la manera menos difícil, Sí. por los caminos que ya hemos recorrido cada uno de nosotros, y nos ha costado un poco de trabajo, Y algunos un poco añitos, sí. de cursos, de trabajo interior, porque para poder lograr esto hay que sanar y hay que entender y practicar muchas cosas, pero es totalmente posible. Sí, total, aquí estamos. Aquí estamos con argumentos suficientes en primera persona. Así es. Para asegurar que sí se puede. Anita, Bueno, pues muchas gracias, fue un gusto acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias a las personas que interactúan siempre con mensajitos, a Beto Martínez, a Rosario, a Cintia, a Patricia. Les veo que siempre nos están acompañando ahí con sus mensajes. Muchísimas gracias y espero pues acompañarlos el otro jueves. perfectísimo. Mi buen Toño, ¿alguna palabra de despedida? No, invitarlos a que vean nuestras páginas, a que vean nuestra información, para que pues, empiecen a conocernos un poco más de qué es lo que estamos haciendo y en qué nos estamos dirigiendo, ¿no? Y hacia dónde estamos dirigiendo todo este proyecto. Perfectísimo. Pues no me queda más que agradecerles también su compañía e invitarlos el próximo jueves a las 8 de la noche, ahora sí como decían antes en el canal 5, ¿se acuerdan? A la misma hora por el mismo canal, así, ¿no? El jueves a las 8 de la noche, aquí estaremos, y todas las dudas que tengan, todos los comentarios que tengan, hay muchos canales, info@holisticprosperity.com, en la fanpage está el WhatsApp, está la página oficial, están los mismos canales de comentarios a través de Face, en Instagram, en YouTube. Tenemos muchas formas en las que podemos recibir sus comentarios. Por favor, háganlos llegar y con muchísimo gusto, personalmente, vamos a atenderlos y vamos a responder de la mejor manera posible. Que pasen una extraordinaria noche y nos vemos la próxima semana.